os voy a intentar dar unas pinceladas y unas coordenadas que creo que tenemos en común la Fundación Daniel Innacarasho y este proceso de generación de institución que tenéis abierto en curso en Sevilla, centrándola en bueno, algunos aspectos comunes en lo que tienen que ver con el hecho de ser o generar institución y cómo funciona esa institución, en torno al bloque de arte, ciencia, sociedad y sostenibilidad, que son también las coordenadas que se está dando de momento Magallanes, perdón, si digo artillería, todavía me desubico en lo grande que es esa institución por venir. Y por último, en un espacio que está creando la Fundación Daniel Innacarasho en estos momentos, que también es un proceso que va a llevar 2 años, muchísimo más pequeño, pero que creo que tenemos claves comunes para pensar esta tarde. Eh, Veo por allí que está la presentación y está Malena, me parece, pasando las diapositivas. Entonces, Malena, si quieres darle a la siguiente. Voy a hablaros primero un poquito de la Fundación Caraso en la siguiente diapositiva. Vale, pues lo primero es presentarnos simplemente para quien no nos conozca en Sevilla. Somos una fundación familiar de mecenazgo que se creó en 2010 en memoria de las dos personas que podéis ver en la foto, que son Daniel Caraso y Nina Caraso. Daniel Caraso fue el fundador de Danone en Francia y en los Estados Unidos. Y antes de él, un señor llamado Isaac Caraso abrió una pequeña fábrica, un pequeño taller de yogur a 2 pasos del MACBA en Barcelona. Y esos son los inicios de Danone, que es una empresa española. Nosotros no tenemos nada que ver con la empresa a día de hoy, más allá de los lazos históricos. Somos una fundación, como ahí se indica, puramente familiar, eh, aunque que tiene un equipo profesional de trabajo que ahora os diremos un poquito más. Eh, Sobre esta fundación tiene algunas características que la singularizan y es que es franco-española y eso no es tan frecuente en el campo de las fundaciones, por un lado. Eh, por otro lado, que se dedica a varias actividades. El mecenazgo, es decir, a invertir fondos bueno, más bien, digamos, gastar, es decir, subvencionar proyectos, hacer donaciones a asociaciones, administraciones públicas, instituciones, etcétera. Pero también con este palabra de impact investing nos dedicamos a que nuestro capital fundacional, que podría estar simplemente en cualquier banco, en vez de estar en cualquier banco, esté más bien en empresas de la economía social, empresas limpias, energías verdes. eh, y esto me parece un capítulo importante para empezar esta charla donde hablamos de cómo generar una institución sostenible. eh, las fundaciones, casi todas, o las de este tipo, son hijas del capitalismo, pero la nuestra está en cierto modo en transición, porque estamos moviendo parte de nuestros fondos, el 15% de nuestro capital está ya invertido en la economía social y solidaria y en energías verdes. Hemos limpiado todo el capital de cualquier empresa energética o de carbono. Entonces, no tenemos ningún activo invertido en petrolíferas, por ejemplo, en ese tipo de empresas y estamos dando cada vez pasos mayores para que el capital que tenemos esté en coherencia con la misión que ahora, que como podéis ver ya anunciados, es la alimentación sostenible y el arte ciudadano. También me parece relevante mencionar que cuando uno está generando una institución, y en particular con un equipamiento tan impresionante como es Artillería o Magallanes, claro, enseguida se confunde, ¿no? El edificio, los muros, con lo que ahí dentro ocurre con los programas. Lo que creo que es muy bonito de la Fundación Caraso es que en estos 11 años que llevamos operando prácticamente no hemos tenido una sede. Por eso somos menos conocidos que la Fundación Juan March, que los Caixa Forums de la Fundación La Caixa. Al no tener sede, somos una entidad que está distribuida y que trabaja casi como en archipiélagos o galaxias. Ya veréis todos los proyectos que apoyamos, pero en cierto modo nos gusta pensar esa identidad que no capitaliza todo en un centro. A pesar de esto que acabo de decir, me voy a contradecir en parte, porque desde hace 3 años ya o 4, la Fundación decidió dar un paso más en sus modos de hacer y dotarse de una sede, pero ya veréis más adelante qué tipo de sede.
En la slide siguiente podéis ver que también creo que hace singular esta fundación y que en el modelo clásico de trabajo de la filantropía lo habitual era, pues por decirlo vulgarmente, firmar cheques. Y uno iba firmando cheques a distintos proyectos, iniciativas que se acercaban. Eso en sí estaba muy bien, pero no necesariamente generaba un cambio sistémico o apuntaba hacia un horizonte político especial. La Fundación se ha dado este pequeño triángulo de acción que llamamos, donde intentamos accionar, generar proyectos, financiar los proyectos de otros agentes, reflexionar, aprender, generar conocimientos que difundimos activamente. Todo esto, por supuesto, va ocurriendo a la vez, de manera procesual, pero también en momentos de intensidad y con palancas distintas. Y hacia un horizonte que está bastante marcado por estrategias de trabajo a 5 años que están vivas y van evolucionando con lo que va ocurriendo en los ecosistemas de la alimentación y del arte. En la siguiente slide me permite ser un poco más preciso sobre la dirección de ese cambio, porque habréis escuchado que todas las fundaciones, muchas instituciones hablamos del cambio social, pero ¿de qué cambio social estamos hablando? Creo que la Fundación ha hecho un pequeño esfuerzo extra de hacer suyo este marco de Edge Funders, que es una coalición internacional de fundaciones que se preocupa especialmente por justamente qué es el cambio social y cómo ocurre. Y veis a la izquierda que está la economía llamada extractiva, con una visión de consumismo, con una gestión extractiva de recursos, con modelos de gobernanza que tienden al militarismo o al autoritarismo, con modelos de democracia que son muy limitados y de explotación laboral, hacia lo que se llama una economía de la vida, que la tenéis a la derecha, con un ciclo regenerativo de los recursos, una mirada pues más humana y casi poshumana que pone el cuidado en el centro, un propósito ecológico y de bienestar y formas de democracia mucho más radicales. Entonces, este giro o estos caminos de transición intenta impulsarlos la Fundación y a la vez caminar por ellos. Y como veis, no es fácil porque las fundaciones venimos de donde venimos, pero en eso estamos en los distintos ámbitos en que trabajamos. Y para una institución como Artillería, pues puede ser también interesante preguntarse cuáles eran los modelos extractivos en cultura y qué significaría una permacultura o una cultura viva. En Caraso nos inspira mucho usar las metáforas de la alimentación sostenible y llevarlas al campo del arte. En la siguiente slide, Malena, gracias. Veis un poco algunas cifras sobre la fundación que os dejo leer y que os dan un poco más de calibre del tamaño que tenemos. Vale, pues en la siguiente, y ya que la jornada también se orientaba hacia allí, he intentado recopilar algunos de los proyectos, no son todos, de las redes por la sostenibilidad en las que está inscrita en la Fundación. Incluso algunas hemos participado a acompañarlos desde el inicio, como puede ser el trabajo que está desarrollando la Red Española para el Desarrollo Sostenible, que dirige Marta García Aro, que por cierto es una trabajadora cultural que previo a este trabajo trabajaba en el Museo Picasso de Málaga y que ella tiene muy claro que la cultura debe ser un pilar más de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y bueno, esta red SDSN trabaja a nivel internacional, pero Marta está, y la red en España está especialmente posicionada y posicionando la cultura, que bueno, ha sido un poco maltratada por la agenda, pero que todas la entendemos como algo transversal que contribuye a los distintos ODS. Y algunas de las organizaciones internacionales con las que trabajamos, Julie's Bicycle, con la que estamos probando un modelo de acompañamiento a instituciones culturales que quieran transicionar, reducir su huella de carbono, su huella medioambiental. Y el primer proyecto piloto se va a hacer con La Panera en Lleida. Entonces, también aquí, para una institución que está naciendo, pensar esto desde el principio siempre es mucho más fácil que incorporarlo en un segundo momento, obviamente.
En Francia, casi una prima hermana de Julis Bicycle es Coal, que, por ejemplo, participó en el diseño de la programación cultural de la COP de París. Y particularmente en España, esto ya en el ámbito de las fundaciones, la Fundación Caraso ha impulsado un manifiesto y un programa y proceso que obligará a ciertos compromisos cada vez más firmes, que se llama Fundaciones por el Clima. Podéis encontrar el manifiesto en Internet. Por último, y obviamente no las voy a mencionar todas, pero el programa de alimentación sostenible lleva la sostenibilidad en el mismo nombre, y la fundación es parte del Pacto de Milán, o fuimos coimpulsores del Pacto de Milán y de la Expo que se organizó en Milán. Impulsamos también la Red Española de Ciudades para la Agroecología. Formamos parte de la Global Alliance for the Future of Food, que es una red a nivel internacional. Bueno, os podéis imaginar que en ese ámbito es todavía más sencillo que en el cultural impulsar este tipo de trabajos. En la siguiente slide tenéis una definición de la alimentación sostenible, que es una alimentación sana para las personas, para los ecosistemas, y accesible para todos, y que funciona en un modelo económico sostenible. Pero hoy nos centramos, a partir de la slide siguiente, en el programa de arte ciudadano. Malena, puedes pasar a la definición. Es verdad que este concepto suena un poco raro, arte ciudadano junto, pero nos ha permitido esta rareza definirlo un poco como queríamos. Esta es la definición oficial de la Fundación y, como veis, decimos que el arte ciudadano cultiva la empatía, promueve la democracia y apela a la responsabilidad social y medioambiental, para que veáis esta cuestión de sostenibilidad que está inserta en la definición misma. En la siguiente slide tenéis una panorámica de los programas que financia la Fundación. Algunos los hemos codiseñado o diseñado y los impulsamos desde la propia Fundación, y otros son más bien convocatorias o cauces, canales abiertos para que los ecosistemas nos hagan llegar sus propuestas. Con esta idea de que nosotras tenemos una agenda de cambio social que os contaba, pero también estamos a la escucha y somos un órgano que amplifica las demandas del tejido. Y este equilibrio siempre es interesante y difícil para cualquier institución. Seguro que Rosa lo abordará, o en el diseño de Magallanes esto también hay que pensarlo, ¿no? La tensión entre proactividad y reactividad y cómo equilibrarla. Si leéis los distintos nombres, veis que algunos ya van teniendo sus logos y casi funciona como más importante que el logo, es como una galaxia de programas o de proyectos. Y ahora voy a intentar presentarlos brevemente, acentuando aquellos vínculos con Andalucía y en particular con Sevilla. En la siguiente slide está Planea, que es a día de hoy el programa más ambicioso en calibre, en recursos, dentro del mecenazgo de la Fundación en la línea de arte ciudadano. Tiene más de 600.000 euros anuales asignados, y es una red que trabaja a nivel estatal en 3 comunidades autónomas: Andalucía, la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana. Próximamente se incorporará una 4ª comunidad autónoma. Y es un programa a 5 o 7 años que busca demostrar la fuerza del arte cuando funciona como un corazón para los proyectos pedagógicos de colegios e institutos públicos. Para desarrollarlo y para diseñarlo nos aliamos con 3 instituciones: CEMOS 98 en Andalucía, Permea y el Consorcio de Museos en Valencia, y Pedagogías Invisibles en la Comunidad de Madrid, con las que diseñamos los objetivos, los marcos de trabajo, las formas. Pero también esta red, sobre todo, y en eso trabajamos, es que sea una red de centros educativos, de colegios e institutos. Ahí tenéis a los 15 centros piloto y más de 90 centros colaboradores alcanzaremos este año, que van ensayando cómo puede el arte ser una palanca para los objetivos que cada escuela se dé. Lo que creo que es interesante es que no le decimos a las escuelas: ay, ¿por qué no vienes a mi museo? Ay, tienes que hacer una ópera. Sino que hablamos con los docentes, con el alumnado, y se plantea qué quieren ellos hacer, cuál es su agenda, qué necesitan, qué retos tienen. Y por eso decimos que es una red mediada, porque estos tres agentes, tenemos Permea y Pedagogías,
funcionan como mediadores y conectores que en un momento dado pues llamarán seguramente a la puerta de Magallanes para pedir alguna colaboración, para plantear una sinergia, no solo en el modelo de la visita guiada, sino yendo mucho más allá. Programas muy ambiciosos, transversales, por los cuales ya han pasado más de 50 artistas y podéis encontrar además información en el Centro de Recursos de Planea, en una revista que hemos lanzado con recursos para docentes y escritos por los docentes y también por artistas, y en los cuadernos de Planea que van saliendo cada año. El del año pasado se llamó Lo que puede una escuela. En la siguiente slide tenéis los 3 centros piloto, pero que ya son 4 y pronto 5, que hay ubicados en Andalucía, que son estos centros que llevan el ejercicio de desplegar el potencial de las artes muy a fondo, que tienen una bolsa de recursos en torno a los 30.000 euros, incluidas formaciones que se hacen en colaboración con la administración pública, bueno, para toda la programación que tengan que hacer. Y cada centro se compromete a generar un plan de arte y escuela, un plan AE. Y alguno de los colectivos que, por ejemplo, más tiempo lleva trabajando en red con la Fundación Caraso, con colegios y ahora dentro de Planea, sería Antropolux, a los que conocéis muy bien en Sevilla. La siguiente slide me permite acercarme al programa de mediación y democracia cultural, que tendrá este año 2022, a partir de febrero, la nueva edición de la convocatoria, Alianzas para una Democracia Cultural, donde buscamos apoyar instituciones culturales que quieran trabajar, equipamientos, que quieran trabajar en claves más democráticas, abiertas, permeables a la ciudadanía. Una vez más, yendo mucho más allá de decir, ¿no? Si mis puertas están abiertas a todo el mundo, ya, pero ¿quién viene? ¿En qué condiciones? ¿Quién decide la programación? ¿Cómo podemos coprogramar? ¿Cómo podemos gobernar o hacer funcionar las instituciones en claves más democráticas? Y he puesto el ejemplo de Harinera de Zaragoza, que me parece particularmente inspirador para Magallanes, ahora que Isabel Ojeda mencionabas ese modelo de gestión que estáis diseñando y que siempre es difícil, y Harinera no ha dejado de tener, siendo un espacio municipal, pues sus tensiones con el ayuntamiento del que depende, tensiones que son productivas porque hay una asamblea de colectivos, de agentes culturales que codirige con los técnicos del Ayuntamiento de Cultura que trabajan para la institución, codirigen el funcionamiento de la institución y eso, por supuesto, siempre genera chispas, pero también impactos muy positivos. Están trabajando en un proyecto que financiamos a través de esta convocatoria, que es Pensar una H, donde van a intentar prototipar, devolver parte de los aprendizajes y sin duda puede ser muy fructífero que habléis con Harinera si no lo habéis hecho ya. Uno de los proyectos sevillanos que apoyamos en esta convocatoria está en la slide siguiente y es el proyecto Barrios Convivenciales ante la emergencia climática y social que impulsa el colectivo de arquitectas Cotidiana en San Juan del Alfarache y con la red de colaboradores que podéis ver en la slide, como la Escuela de Arquitectura de Málaga, la Escuela Nacional de Arquitectura y Paisaje de Lille, y donde, bueno, aquí la alianza es a nivel de varias instituciones y colectivos del barrio para intentar darse, a través de la expresión de los derechos culturales, también, pues un barrio más sostenible, más resiliente de cara a las crisis ecosociales que ya estamos atravesando y las que nos esperan. En la siguiente slide, bueno, la Fundación siempre intenta generar, como os decía, proyectos, o sea, apoyar los proyectos de terceros, que la iniciativa venga de fuera, pero también generar espacios de encuentro, de diálogo, de debate, donde toda la diversidad de agentes se puedan encontrar y formular sus demandas, prototipar aprendizajes, alzar la voz de manera colectiva. MAR es un proyecto codiseñado por la Fundación Caraso, la Asociación Hablar en Arte y el Museo Reina Sofía, que buscará, bueno, la M puede ser de mediación, de museos, arte, red, y básicamente se van a preguntar a través de distintos grupos de trabajo, de distintas convocatorias, por ejemplo, ¿qué pasa con los pliegos de externalización de la mediación cultural?
si se puede hacer mejor, qué modelos podemos darnos dentro del marco de la ley de contratos del sector público, cuando se es una administración pública, cómo se puede trabajar para generar condiciones de trabajo más estables que a la vez permitan una interlocución mejor con la ciudadanía, que suele hacer los departamentos de mediación. Bueno, esa es una de las preguntas. Pero otra puede ser cómo va a evolucionar las prácticas de mediación en sociedades como la nuestra, que están envejeciendo y donde se están dando formas de soledad no deseada cada vez más frecuentemente. Como veis, cuestiones tanto técnicas, temáticas, políticas de encuentro. De momento no hay ningún agente andaluz en torno a al primer círculo de agentes que se están movilizando, pero pues desde ya animo a Magallanes y a quien nos esté escuchando a que se acerque, me escribáis a mí, a mi compañera Cristina, que coordina el programa, al Reina, a quien sea, para ver cómo os podéis acercar a hacer red en este proyecto. El siguiente programa de educación artística expandida, otro guiño a Hacemos 98 y a esta idea de que la educación no solo sucede en la educación formal, en las aulas, sino que puede suceder en cualquier lugar, en cualquier momento, con recursos insospechados que no tenemos previstos. Este programa busca generar recursos educativos, plataformas, aplicaciones, webs, archivos, maletas pedagógicas, compañías de teatro que itineren, que acerquen la educación artística, no solo la oferta cultural, sino momentos de educación artística, de codiseño, de participación. Aquí podéis ver a la derecha un proyecto precioso del MACBA que se llama Postdata, donde a través del arte correo llega a las aulas propuestas de artistas contemporáneas como Tere Recarens, en la imagen sale ahí, y también David Bestué, que juega aquí con la poesía, con los trampantojos, con la poesía visual, y desencadenan propuestas de trabajo en las aulas. Bueno, en este no me centro, pero porque, bueno, Artillería y Magallanes es un programa de nivel municipal, pero claro, aquí la pregunta para una institución en germen es ¿cuál es tu radio de acción? ¿Y qué significa irradiar cuando eres de ámbito municipal, autonómico, estatal? Y si la irradiación solo es poner en abierto contenidos o esto significa establecer un diálogo a través de recursos que no sean solo unidireccionales. Te mando un vídeo, están abiertos los vídeos en la web, sino, bueno, establezcamos un diálogo de ida y vuelta, ¿no? Como hace Postdata. En la siguiente slide, tampoco tenemos de momento ninguna persona de Sevilla, de Andalucía, que forme parte de este. Este es un pequeño programa, complemento directo, que busca dar becas de 2.500 euros a estudiantes que quieran ampliar sus estudios en el campo de la mediación cultural, entendiendo que la curaduría, la gestión cultural, las artes están más consolidadas como campos profesionales, pero que la mediación cultural todavía es una profesión emergente que todavía suena un poco a chino. No queremos sectorializarla ni disputar con otras profesiones colindantes, no va de eso la cosa, pero sí de reforzar esta idea de que necesitamos profesionales de cierto tipo que saben conectar y dialogar entre arte y públicos y comunidades, y que los artistas saben, los públicos saben interlocutar, pero en esa relación a veces también hay que dar voz a este tipo de profesionales. En la siguiente slide es el programa Concomitentes, que se desarrolla simultáneamente en 4 territorios a nivel del Estado español, en Canarias ahora mismo, en Galicia, en Barcelona y en Madrid, y que justamente es un intento de democracia cultural, de alianza para democracia cultural, al que le hemos dado un peso específico. Lo que intenta es que en vez de que sean los poderes públicos quienes deciden, por ejemplo, que se instala un monumento en una plaza, o la iglesia, que tradicionalmente era uno de los mecenas, ¿no?, que encargaban arte, pues que lo pueda ser cualquier grupo de personas. A la izquierda veis un grupo de enfermeras de la UCI pediátrica del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife, que de hecho ahora mismo han sido unas jornadas que han querido reinventar formas de cuidado a través del arte para que los niños y las niñas a los que cuidan entiendan y atraviesen esa experiencia traumática mejor.
y se está trabajando en torno a una historieta, un cómic, una biblioteca móvil. Bueno, es un ejemplo de cómo funciona este programa, donde, como veis, la iniciativa no es del artista o de la institución cultural, sino de la ciudadanía, a través de un protocolo que pone al mediador casi al servicio de ese encargo. Aquí también interesante, ¿no? Como reto, cómo se pueden poner las instituciones culturales al servicio de la ciudadanía. Qué modelos de cesión a la ciudadanía de espacios, qué modelos de codiseño de programas, de qué manera puede funcionar esto. Por cierto, Isa Ojeda, este proyecto también necesita apoyos en Sevilla y sería muy bonito ver cómo lo amplificamos. En la siguiente slide tenéis ya el último programa, perdonad que es un poco largo. Es el programa que es un premio Artista Comprometido que entregamos cada 2 años, porque como habéis visto a lo largo de la explicación, trabajamos con artistas en todos los programas, pero pocas veces distinguimos o recompensamos directamente y destacamos directamente esa figura. Por lo menos en la labor de la Fundación, en los programas de la Fundación Carasu, siempre está todo muy, muy distribuido. Entonces queríamos un premio que, con 30.000 euros a cada una de las 5 personas que veis aquí, recompensara una trayectoria interesante y relevante en el campo del arte, pero a la vez que tradujera un compromiso con otras formas de vida y mundo sostenido en el tiempo. Y ahora ya me meto a partir de la siguiente slide en el programa de Arte, Ciencia y Sociedad. Este programa es una de las convocatorias más veteranas de la Fundación. Ahí tenéis las ediciones que ha conocido, 2015, 2017, 19 y 21. Se llamó Componer Saberes para comprender los desafíos contemporáneos y ahora su nombre se ha centrado en las ecologías y se llama Componer Saberes para imaginar y construir futuros sostenibles. Se abrirá la próxima vez en 2023 porque va alternando con la otra convocatoria y se centra en generar espacios de encuentro para artistas, movimientos sociales, administraciones públicas, científicos o investigadoras que estén abordando un reto que requiera esa coalición de saberes, esas formas de inteligencias colectivas. Hay retos que son técnicos, que simplemente requieren un jurista, o hay retos que son estéticos y que un artista los puede abordar plenamente, pero hay retos o problemas que necesitan estos espacios híbridos. Y por eso necesitamos economías, recursos, convocatorias que permitan ese encuentro, porque si el CSIC tiene que centrarse en hacer lo que hace el CSIC y el Reina Sofía en lo que hace el Reina Sofía, a veces cuesta, y ahí creíamos desde la Fundación que tenía sentido apoyar con recursos este tipo de prácticas. La convocatoria tiene 400.000 euros anuales. En la siguiente slide tenéis algunos de los proyectos de diversos tamaños, lo he hecho adrede. Rosa os va a hablar de sobra del último que sale mencionado, del Matadero y el Instituto Mutante, de narrativas ambientales, que ese casi es un proyecto institución, de generar una institución o un proyecto programa. A la vez, nosotros apoyamos simplemente el despegue junto a Matadero de un programa que a su vez tiene infinitos pequeños proyectos en su interior. Pero al contrario de ese macroprograma, por decirlo de alguna manera, abajo a la izquierda tenéis a Silvia Zayas, una artista performer, sonora, audiovisual, que lleva un tiempo trabajando con científicos de la Universidad de Barcelona sobre el impacto del ruido antropogénico en la fauna marina, en los océanos y lo que a su vez eso causa en el clima. Entonces, este es un proyecto mucho más, como veis, de artista, científica. También trabajan con asociaciones en defensa de la fauna, por ejemplo, de los tiburones. Bueno, ahí veis un poco el triángulo entre arte, ciencia y sociedad, mucho más pequeñito en el caso de Silvia, a nivel institucional en el caso de Matadero. Y acelero un poco porque creo que voy justo de tiempo. Los otros proyectos os dejo descubrirlos más adelante. De hecho, en la siguiente slide tenéis toda la lista de proyectos apoyados desde 2015 al presente. Como veis, muchos tienen que ver con la cuestión urbana y con la regeneración urbana, con los cambios dentro de la ciudad, las transiciones de los modelos de ciudad, como puede ser pues, el caso del propio Instituto Mutante,
el caso de Media Lab, de autofabricantes, donde intentaban hacer trabajar conjuntamente una institución cultural como el Media Lab con Madrid Salud, el Departamento de Salud del Ayuntamiento, en torno a la cuestión de la salud comunitaria. En 2021 hay un proyecto, por ejemplo, 150 sillas y varios salones urbanos, impulsado por los arquitectos de La Rioja y el Festival Concéntrico, donde el reto es cómo acompañar la capitalidad verde de Logroño, que es una de las pocas ciudades candidatas en España a esa capitalidad en 2023, y que cómo generar un Madrid central, por decirlo de alguna manera, un Logroño central, que acompañado con el cambio cultural que eso requiere y también aprendiendo quizás de las lecciones de lo ocurrido en Madrid, pues bueno, entender que la ecología y la definición de ese espacio de bajas emisiones es también una cuestión cultural y que necesita ser pensada a través de arquitectura o urbanismo táctico o diversas estrategias. En la siguiente slide, bueno, algunos aprendizajes que nos gustaría compartir y debatir, por supuesto, con las compañeras. La lentitud, lo difícil que es poner de acuerdo los mundos artísticos, científicos, de los activismos o las movilizaciones sociales, porque los intereses son diversos, los sistemas de evaluación, de rendición de cuentas para cada uno de esos agentes, las expectativas son diversas. Entonces, requiere una política cultural muy valiente, dejar tiempo, dejar que esos proyectos puedan ocurrir, puedan suceder despacio, y de ahí también pues que la Fundación apoye a 3 años y a menudo renueve sus apoyos, como por ejemplo hemos hecho con el colectivo Campo Adentro, que intenta acercar la ruralidad y el campo cultural, que en realidad es muy urbano. El campo cultural, las artes son muy urbanitas. Entonces, bueno, proyectos que necesitan de tiempos lentos. Entre los efectos súper ricos está esa ampliación del circuito artístico. Entender que un artista, por supuesto, puede trabajar en su galería, en su estudio, en un museo, pero también tiene un espacio de trabajo rico en el laboratorio de una universidad, en un observatorio astronómico, en un hospital o en un colegio, en diversos contextos, ¿no? Y respecto al campo científico, que se erige como monopolio de la verdad y del conocimiento, pues también generar un espacio de duda, de incertidumbre, que no funciona con los parámetros cientistas, es algo muy, muy valioso. Algunos de los temas privilegiados, os decía ciudades, pero también ruralidades, ecologías o salud, por lo menos en los proyectos que hemos ido apoyando. El equilibrio entre retos más amplios y más concretos. Pues, por ejemplo, la crisis climática es uno de los retos que aborda el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales, pero es infinitamente grande. En paralelo, la pregunta está sobre el río, pues sobre el río Manzanares y qué pasa en torno a la presión sobre ese espacio, la represa o no represa, la ecología de un río, la ecología de los ríos áridos en España que apenas parecen ríos, cómo entenderlos de otra manera. Y el Instituto Mutante ahí juega con esos dos calibres de tipos de retos que son interesantes. Bueno, la fertilidad, y eso os lo podemos cerciorar desde la Fundación, que venimos viendo estos proyectos desde hace años, que se produce en estas zonas de contacto, ¿no? En estas zonas frontera, ese efecto frontera cuando se encuentran dos universos, cuesta que ocurra, pero lo que sucede a menudo es muy increíble. Y la necesidad de que haya marcos políticos y redes que amparen este tipo de prácticas a un nivel más macro. En la siguiente slide veis algunos de los foros en los que hemos ido compartiendo. Me da mucha pena que todavía no está listo, pero saldrá antes de finales de este año, un cuaderno Caraso elaborado por María Peticucá y que creo que es invitada también a las jornadas, y Valérie Pied, que es una curadora e investigadora también sobre los proyectos arte y ciencia en Francia, que están evaluando 20 proyectos apoyados por la Fundación, intentando destacar aprendizajes, también bueno, resultados, mientras podéis consultar ya las actas de un encuentro que se celebró en París, al que dimos el nombre de Asamblea General de Compositoras de Saberes. Este está en la web de la Fundación.
La slide siguiente, de hecho, es parte de ese documento. Aquí intentaban ver qué gestos para qué temas. Por ejemplo, proyectos que buscan generar nuevas institucionalidades, pues sobre qué temas estaban trabajando y con qué temas se conectaba eso, como la diversidad funcional que figura ahí abajo. Bueno, es difícil verlo ahí en la pantalla tan chiquitín, pero lo podréis ver mejor en el documento. En la siguiente slide es también un guiño a artillería y ya que está también el matadero, bueno, a este trabajo en red. La Fundación Caraso está trabajando desde hace tiempo para que, del mismo modo que el proyecto MAR ha tomado cuerpo, pues que facilitar en realidad las redes de trabajo que ya existen y darles un cuerpo más sólido. Probablemente podremos anunciar un programa en esta dirección antes de finales de año y ahí también animo a Artillería a sumarse. Y por último, y con esto ya cierro, podéis ver el nombre de Casa Caraso es provisional, le llamamos así de momento, pero este es el espacio que os decía de 3.000 metros cuadrados, que será una sede para la fundación, una sede que va a ser compartida. Tampoco nos gusta la palabra coworking, pero básicamente podrán habitarla varios colectivos, instituciones culturales o del campo de la alimentación sostenible o del tercer sector de las fundaciones, y a la vez habrá espacios para personas, trabajadoras culturales independientes, mediadoras culturales, activistas del campo de la alimentación sostenible, con 2 naves y, como veis, se está pensando como una arquitectura radicalmente ecológica, bioclimática. Estamos intentando que no tenga calefacción ni climatización, que, bueno, y que funcione pues como un espacio de hibridación entre nuestras líneas, pero también abierto a las propuestas del ecosistema, con una gobernanza innovadora que estamos ahí también calibrando y es difícil, esto de los modelos de gestión, qué peso dar a los habitantes respecto a la propia fundación, al barrio, al tejido. Sí, tengo que terminar. Sí, sí, sí. Y la última slide es una invitación a que trabajemos en red todas esas instituciones que estamos ahora mismo pues repensándonos y que aprendamos también de ejemplos como el 104 que ahí figura. Hola Carlos, soy Hola. Maki de Tequeando y del Departamento de Arte y Oficios Aplicados a la Ciudad, que es un espacio de mediación que está apoyando el ICAS, es un prototipo, ¿no? Y bueno, sigo desde hace mucho tiempo, me gusta mucho vuestro trabajo, que agradezco, ¿no? Pero al mismo tiempo, mientras estaba escuchando, me viene como cierto miedo de cómo aterriza esta fundación y los programas deslumbrantes, maravillosos que nos presentas y esos guiños a Licas y a Magallanes, en tanto que Sevilla es una ciudad con poquitos recursos económicos destinados a cultura, en los que los marcos legales que protegen las prácticas de mediación son inexistentes. ¿Cómo se hace o qué posibilidades de diálogo para no generar precisamente prácticas activistas y que protejan lo que ya hay, la biodiversidad que ya hay, que es precaria, que es muy endeblita? ¿Cómo hacemos para que este Magallanes o estas propuestas, estas invitaciones a los programas que Caraso ya tiene en curso no afecten, sino que precisamente protejan esta diversidad de prácticas muchas veces invisibilizadas y que tienen mucha dificultad para sostenerse? Claro, pues o sea, me es muy difícil contestar a mí. Creo que esa pregunta, o sea, no me la diriges a mí, sino que la estás dirigiendo a la sala, al tejido, y tienes toda la razón. Eh, Desde la fundación, ahora cuando lo contamos parece todo muy establecido, pero en realidad durante mucho tiempo fuimos muy discretas construyendo y nunca intentando sustituirnos a ninguna cosa que existiera. Y de hecho, si te fijas, los programas están hechos así. O sea, no es capricho trabajar con CEMOS, pedagogías. La fundación tiene poderío para haber dicho,
este programa es mío, la marca es mía, tú eres una subcontrata, tu nombre no tiene por qué figurar o como mucho en los créditos. No hicimos así, invitamos a estos agentes, les dijimos, tenemos ganas de hacer esto, ¿os apetece que lo pensemos juntas? Y hemos establecido gobernanzas y consejos donde pues, hay contrapesos y hay mediaciones y hay canales para que las cosas, para justamente que no sean los programas de la Fundación Caraso. Creo que pocas fundaciones ponen o nombran las cosas como nosotros las nombramos, o sea que estamos intentando practicar esa nueva institucionalidad que tú mencionas y que es difícil. Sobre el contexto de Sevilla, pues, o sea, entiendo que coincidís las agentes culturales en que hay pocos espacios o menos espacios para la producción cultural, la mediación, la experimentación radical, como se está intentando o debería acercarse quizás Magallanes, versus una ciudad que está centrada en la exhibición y la exposición. Entonces entiendo que es un espacio que es una apuesta interesante. Ahora bien, si estos recursos van a fagocitar otros recursos o líneas culturales del ayuntamiento que iban dirigidos a subvenciones al tejido, pues podemos entrar a debatir y estaría bastante de acuerdo contigo que es delicado. Es delicado y hay que matizar ahí. No conozco el tejido lo suficiente ni cómo se está haciendo. Sí, Pero da rabia y pena que siempre haya que tirarse una bala en el pie porque en realidad se está apostando por una institución que es valiente y que intenta hacer un giro en torno a eso, entiendo que hay que hacer todos los pasos a la vez. Si hay que consolidar la mediación en Sevilla, pues eso es otra tarea pendiente. Si hay que regenerar una institución, pues que se haga también. Pero, vamos, me atrevo a decir que no las opongamos porque hay que hacer las dos cosas, seguramente. Sí, si me he permitido hacer la pregunta es porque entiendo que iba a recoger la escucha, ¿no? La saco porque creo que es importante que desde el primer momento se tenga un poquito en cuenta, por lo menos a mí eso me preocupa realmente, porque estamos teniendo mucha dificultad para llevar eso de la mano, ¿no? Entonces, bueno, si hay más personas que están atentas y sin prescindir de unos elementos, pero sí teniendo en cuenta este diagnóstico que es compartido, tenerlo muy presente para cuidar y cuidarnos y que realmente las cosas que estén por venir lo sean desde los aprendizajes que llevamos a la espalda y maravilloso que sea desde la alegría y no desde la lucha ni desde la renuncia, pero tampoco sin caer en lo naif porque este diagnóstico creo que es un diagnóstico aterrizado. No es lo mismo cuando llega a Barcelona, ¿no? Cuando llega, porque en Mar no estamos ninguna de Andalucía. Bueno, yo creo que eso nos está hablando de en qué momentos estamos, dónde estamos destinando la energía y los recursos que tenemos. Maki, gracias por sacar el tema. La verdad que es una cuestión que está encima de la mesa y tú misma la padeces cuando intentamos poner en práctica algunos programas de mediación, que sí, hemos intentado que desde Factoría Cultural fuera un poco el germen de la mediación, no solamente en el Polígono Sur, sino transversal a otras zonas de Sevilla. Es cierto que a mí me gustaría que Magallanes fuera un ejemplo en eso, o sea, creo que tiene que nacer con todos esos requisitos, que sea realmente un centro de transformación, no solamente porque las prácticas que allí se hagan sean transformadoras, sino porque los modelos de gobernanza partan del cuidado, partan de que realmente se mime el ecosistema, partan de que tenemos que trabajar en esos largos plazos que estaba proponiendo Carlos para no precarizar más el trabajo, partan de que tenemos que desacelerar un poco, creo que eso también nos lo ha enseñado la pandemia, y yo creo que todos esos retos muchas veces nos planteamos o yo por lo menos personalmente, y esto es una reflexión súper personal, me planteo si se pueden hacer todas esas transformaciones desde una medida como el Ayuntamiento de Sevilla, si no es excesivamente grande para tratar de trasladar todas esas ideas. Y a lo mejor en una institución que está por nacer, que tiene muchos menos metros y que quizás pueda ser más pequeña, se pueden, digamos, experimentar todas esas formas y que luego eso puede ser trasladado a otro sitio. Igual que, por ejemplo, a mí me gustaría que Factoría Cultural fuera, pues, un enlace con Magallanes. No creo que tenga que ser Magallanes el centro ahora de la cultura en la ciudad, sino que realmente funcione como, bueno, pues como un nódulo más, un nodo que permita esa interconexión con lo que se está haciendo en Factoría, que es muy interesante. Pero es verdad que ese reto de transformación de las políticas culturales desde ese punto de vista, sin precarizar lo que ya existe, lo tenemos, ¿no? Y que por eso
a mí me parece que el gran reto que tiene Magallanes es pues, componer una manera de trabajar diferente, más allá de las prácticas que se ejecuten. Entonces, a mí me parece súper interesante, hemos tenido varias conversaciones ya con Isabel y con Carlos, que a veces nos viene bien también que resuenen desde otras partes, de otras instituciones y que nos ayuden en ese acompañamiento, que también lo saca de la escala de lo local y lo pone en red con otras iniciativas del país. Muchas gracias, ha sido muy interesante y muy clara la participación. Y me interesaba en relación al programa Planea, que pone en relación el arte en las escuelas, si tenéis algún tipo de experiencias con la universidad o os ceñís exclusivamente a la escuela primaria, si tenéis alguna experiencia con la universidad, cómo se ha llevado a cabo, cuál es no sé, las vías de comunicación, siendo la universidad un dinosaurio, cómo ha sido posible, me interesa especialmente. Gracias. Planea es verdad que se centra en la escuela pública. Sí que hay centros de formación para adultos, pero ese es el tope. Las universidades que están implicadas suelen participar a través de sus, por ejemplo, departamentos de magisterio, pedagogías o educación artística, que a su vez se conectan con Planea, pues es el caso de la Universidad de Valencia. En realidad es un máster donde se está formando el tipo de personas que mañana impulsarán este tipo de proyectos. Pero tienes razón que la presencia de las artes en las universidades, en cierto modo, se da muy por supuesta o sentada, ¿no? Como que ya, y no es para nada el caso. Con el programa de componer saberes sí que hemos trabajado mucho, sobre todo con universidades del campo científico, científico-técnico, medicina, psicología, ingenierías, arquitectura, pero tienes razón que, bueno, dentro de la priorización que ha hecho la Fundación, yo creo que la seguiría defendiendo, es decir, que la escuela pública es un lugar mucho más democratizador de las prácticas artísticas que ya la universidad, con todos los sesgos que conocemos, pero tiene razón que hay que seguir haciendo pues, los programas de extensión universitaria, de aula de las artes en las universidades, eso requiere un trabajo que hemos considerado menos prioritario o menos urgente que otras cosas.